At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Verdad, con Luis del Pino. 8:04 de la mañana, 7:04 en las Islas Canarias. Y vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. El cardenal Robert Prevost, de 69 años, fue elegido ayer sumo pontífice de la Iglesia Católica, que dirigirá bajo el nombre de León XIV. El nuevo papa resultó elegido tras la cuarta votación de los 133 cardenales que han participado en el cónclave, que ha durado menos de 24 horas. León XIV es el primer papa estadounidense. Nació en Chicago, de padre ítalo-francés y madre de ascendencia española. Estudió matemáticas, filosofía y teología. Es miembro de la Orden de los Agustinos. Se ordenó sacerdote en Roma a los 26 años y llegó como misionero a Perú, donde pasó más de 20 años. Allí llegó a ser obispo de Chiclayo y a los fieles de esa diócesis peruana se dirigió ayer en español en su primer discurso como pontífice. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo. Bueno, pues habemos papam. León XIV, y ha irrumpido en el estudio, a petición mía, don Julio Ariza, que evidentemente pues, es mucho mejor comentarista de este tipo de noticias. ¿Tú crees? Yo creo que sí. No sé. Don Julio, ¿qué le ha parecido la elección del Papa? Tiene su opinión, pero yo creo que todas las opiniones basadas en una concepción política del papado me parece que no tocan la realidad del asunto. Es decir, el papado pertenece a un orden de realidad diferente al de la política y hace referencia a la confirmación en la fe de los fieles católicos. Es decir, el papado es el primero entre los pastores de la Iglesia y su principal obligación es confirmar en la fe, ¿no? Así lo ordenó el propio Jesucristo a San Pedro, ¿no? Decía yo en el comentario de las noticias a las 7 que a mí me parece muy significativo, más que mensajes en Twitter, que tampoco era excesivamente activo en Twitter, pero más que mensajes en Twitter que la gente está sacando para ver si opina de una forma o de otra, que sí, yo creo que no aportan mucha información. A mí me parecen muy significativas dos cosas. Primero, que haya elegido el nombre de León XIV. Sí. Podría haber elegido Francisco II si quisiera un papado continuista. No, ha elegido el nombre de León XIV, que yo creo que lanza el mensaje de que le gustaría parecerse al Papa de la Rerum Novarum, ¿no? Y luego otro detalle meramente simbólico, que es que no ha salido como Francisco con ropajes sencillos al balcón, sino ha salido vestido de Papa, lo cual me parece un romper con lo que era el papado anterior y decir, no, vamos a lo que era antes, porque las formas también son importantes. No sé si la presentación de León XIV ha sido impecable desde el punto de vista de las formas, de la liturgia, de las propias oraciones que él dirigió a la asamblea allí reunida. Ha sido completamente impecable. No se puede. No tiene un pero, ¿no? ¿Pero se atreve usted a hacer pronósticos sobre cómo va a ser su papado? No. No me atrevo. No. Si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes. No tengo ni idea. Es decir, allí juegan dos factores que son completamente desconocidos para mí. Uno, cómo va a responder a su propia libertad como ser humano,
y la segunda, cómo el Espíritu Santo va a infundir a León XIV pues la sabiduría y la santidad necesaria para llevar la Iglesia. No soy capaz de hacer una predicción. Tiene un papel por delante, insisto, para mí la única faceta que me interesa no es la política. La izquierda está feliz porque dice que es un hombre, leía, una china en el zapato de Donald Trump. De verdad, es un análisis bastante infantil. Bastante infantil. Es un hombre de izquierdas, infantil. Es votante republicano registrado en los Estados Unidos, sí. Pero lo cual tampoco es relevante, porque uno puede ser muy votante de no sé quién y estar y compartir los principios de la Rerum Novarum, de la 40º anno y del 80º annus de Juan Pablo II, que publica, por cierto, 100 años después de la Rerum Novarum. Yo es que no me muevo en ese tipo de... Yo creo que uno tiene que saber en qué suelo está pisando para establecer cuáles son las reglas que funcionan ahí y cuáles son las que funcionan en otro tipo de suelo. La Iglesia Católica nada tiene que ver con un partido político, nada tiene que ver. De hecho, no conozco ningún partido político que lleve 2000 años. Estoy de acuerdo con usted, y además el hecho de que tanta gente esté atenta en todo el mundo, católicos y no católicos, a la elección de un nuevo papa demuestra hasta qué punto la Iglesia Católica es algo especial. Tiene una influencia en el mundo que no se corresponde con ningún poder terrenal, ¿no? Pero es que es inevitable hacer análisis desde el punto de vista político, y yo le voy a poner un ejemplo, a ver, que además nos lo plantea un oyente. A ver, ¿usted se atreve a hacer un pronóstico sobre si el Papa va a autorizar que se desacralice el Valle de los Caídos? Ya, eso es otra cosa. Muy complicado. Sí, lo sé. Muy complicado. Por eso yo traigo vemos lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Lo que ha pasado hasta ahora es que el hoy Papa León XIV era el jefe del dicasterio de los obispos, es decir, por tanto responsable del nombramiento de lo que era y lo que es el núcleo de la futura Iglesia. Es decir, cada obispo que ha nombrado este dicasterio, mientras estaba Francisco como Papa, responde a un perfil, responde a la voluntad de construir una Iglesia de determinada manera. Por ejemplo, Cobo, el obispo de Madrid, pues ha sido nombrado por León XIV. Es decir, y Cobo responde a un perfil de persona, de ser humano, de formación personal, de criterio moral. Eso es lo que ha ido construyendo este dicasterio, que era probablemente el instrumento más importante que tenía Francisco para el gobierno de la Iglesia. Entonces, eso es así. Por tanto, Cobo es quien ha negociado todo el tema del Valle de los Caídos. Si vamos aplicando la lógica, pues parecería que si Cobo fue nombrado por Prevost y Cobo ha estado por hacer este pacto con el gobierno, parecería que eso ha tenido una coherencia interna, ¿no? Y que el futuro parecería, pero ahí, pues hombre, si uno se pone a ver lo que hacía Rajoy mientras estaba de vicepresidente con Aznar, pues entonces al principio del mandato de Rajoy uno esperaría una serie de cosas. Sí. La vida da muchas vueltas, ¿no? Esperar algo con Rajoy es la posición habitual de los que le conocen. Bueno, pues muchísimas gracias. Un placer. Julio. Rezar los católicos para que sea un Papa santo y confirmen la fe a los cristianos y los proteja por todo el mundo. Sí, y disipe cualquier confusión que pueda haber en el terreno doctrinal. Y de paso ilumine a algunos colegas nuestros que ya me acusan a mí personalmente de haber hecho una campaña contra el Papa, lo cual ya es de broma. Bueno, total. Ayer comentábamos que el gobierno pues está muy preocupado por las cosas del relato y le preocupa que le culpen del cierre de la central nuclear de Almaraz. Pues, ¿quieren saber quién autorizó el contrato para el desmantelamiento de Almaraz el pasado 29 de abril?
El gobierno de Pedro Sánchez autorizó el 29 de abril el contrato de desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, en medio del debate reactivado sobre el futuro de la energía nuclear en España, especialmente importante tras el reciente apagón eléctrico. Pese a que el presidente Pedro Sánchez defendió en el Congreso que la posible prórroga de la central depende de las eléctricas, de Iberdrola, de Endesa y de Naturgy, lo cierto es que el cierre ya está acordado. Según ha desvelado Pablo Cambronero en Twitter, existe un acuerdo firmado en el Consejo de Ministros del pasado 29 de abril y en él se autoriza la celebración del contrato del Servicio de Ingeniería para el desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz. Sin embargo, dado que ahora Pedro Sánchez teme que cale el mensaje de que el cierre de Almaraz es cosa del Gobierno, quiere echar ahora la culpa a las eléctricas. Por supuesto, las eléctricas no tienen la culpa. Van a terminar cerrando todas las centrales nucleares. Y ni siquiera va a hacer falta que se decrete su cierre. Simplemente con ir atornillándolas económicamente, con ir poniéndole cada vez más impuestos, con ir haciendo que la proporción de renovables sea mayor a lo largo de todo el día, forzándolas a dar menor energía eléctrica, lo que hace que su rentabilidad baje. Simplemente con eso, pues ya las condenas al cierre. Pero es que además, en el caso de Almaraz, hombre, hay una fecha que era la inicialmente prevista para terminar las operaciones. En toda Europa se están ampliando esas fechas después de las oportunas revisiones de seguridad, porque no hay ningún problema en que una central esté funcionando muchas décadas más allá de lo que inicialmente se previó. En algunos casos estamos hablando de que se ha prolongado la vida útil de algunas centrales en Europa hasta los 80 años. Aquí el gobierno se ha negado a prolongar esa vida útil, así que por supuesto que el gobierno es el responsable del cierre de Almaraz. Y además el 29 de abril, como recordaba ayer Pablo Cambronero en Twitter, pues el gobierno autorizó el contrato para el desmantelamiento de la central nuclear. Lo que pasa es que ahora tiene un problema Sánchez. ¿Cómo va a recibir la opinión pública que ha vivido un apagón con 12 muertos y 1.000 millones de euros en pérdidas? ¿Cómo va a vivir una opinión pública que ha sentido en carne propia las consecuencias de la demagogia climática y la demagogia eléctrica? ¿Cómo va a vivir el desmantelamiento de Alcaraz? ¿Y cómo lo van a vivir en la zona? Por supuesto, con la pérdida de empleos consiguiente. Recordarán ustedes que trajimos aquí pues al impulsor de un proyecto para instalar un centro de datos monstruoso en Extremadura, que como todos los centros de datos que están surgiendo al calor de la inteligencia artificial, pues necesitan un montón de energía. La central nuclear de Almaraz, pues oiga, podría proporcionar esa energía, pero Sánchez quiere que se cierre. Por fanatismo ideológico, pues esa sería la mejor de las hipótesis. La otra hipótesis es que Sánchez esté trabajando activamente para destruir la economía española por órdenes, no sé, quizá de un Zapatero que se lleva tan bien con el régimen chino. Bueno, en el PP valenciano pues las aguas bajan revueltas. Éramos pocos y parió la abuela. Ya saben ustedes que Mazón y Feijóo pues no hay química, no hay amor, tampoco sexo, no hay nada, vamos, que se llevan fatal. Y ahora, pues eso, éramos pocos y parió la abuela. Camps ha decidido postularse para dirigir el PP valenciano. Y entonces en Génova están que fuman en pipa. Escuchen. Les hablamos ahora del regreso político de Francisco Camps, el que fuera presidente de la Generalidad Valenciana. Al parecer, su regreso a la política activa no está sentando muy bien en Génova. La dirección nacional del PP se muestra contrariada por los movimientos de Francisco Camps, que planea oficializar su regreso político este mismo sábado en un acto con exalcaldes y con simpatizantes del PP en Valencia. En Génova consideran que su figura pertenece al pasado y que solo genera más lío en un momento crítico para el partido en la Comunidad Valenciana.
Valenciana. Y es que recordemos que precisamente en Valencia el presidente autonómico Carlos Mazón se encuentra cuestionado por su gestión de la Dana. Génova teme que la reaparición de Francisco Camps reavive viejas sombras del caso Gürtel, pese a haber sido absuelto judicialmente. Bueno, están contrariados, contrariedad en Génova. Es una manera suave de decir que están que fuman en pipa. ¿Por qué? Pues porque ya saben ustedes que Mazón fue el único de los líderes regionales del PP que se desmarcó de las instrucciones de Feijóo de no pactar gobiernos con Vox. Mazón dijo, pues yo sí lo voy a pactar. Lo pactó. Y entonces arrastró al resto del PP a pactar esos gobiernos. Aquello pues acabó como acabó cuando Vox se plantó y dijo no vamos a aceptar aquí repartos de inmigrantes ilegales en estas comunidades. La relación entre Mazón y Feijóo pues no era nada buena. Y resulta que se produce la Dana. Y entonces en Génova dicen, jaja, Mazón está acabado. Y por eso pues Génova al principio no pone muchos obstáculos, o más bien ninguno, a la campaña del PSOE para echar balones fuera y criminalizar al PP valenciano. Porque así, hombre, de paso, pues se cargaban, pensaron en Génova, a Mazón. Pero este aquí que Mazón contraataca. Y entonces al final tiene que salir Génova a defender a regañadientes a Mazón. Y digamos que la cosa queda en un punto donde Feijóo queda a la espera de que lleguen tiempos mejores para cortarle la cabeza a Mazón, porque ahora pues sería muy costoso para el PP. Y entonces irrumpe Camps, que ha sido exonerado de la cacería infame a la que se le sometió con el tema de la Gürtel, y dice, no, vuelvo a la política, y además vuelvo a donde estaba, quiero el PP valenciano. Y va y empieza a montar una plataforma por toda Valencia y pues va a presentarla este sábado, es mañana. Así es, don Luis, un acto con exalcaldes y con simpatizantes del Partido Popular. Y entonces va a lanzar su candidatura para presidir el PP valenciano, con lo cual tenemos el follón montado. ¿Por qué? Pues porque Camps y Feijóo tampoco se llevan. O sea que ahí hay un triángulo donde Camps le quiere disputar el puesto a Mazón. Mazón y Feijóo no se llevan. Feijóo tampoco se lleva con Camps. Con lo cual, pues Feijóo se encuentra con un problema, que no va a poder quitarle a Mazón en un futuro próximo, porque entonces el recambio es Camps, que tampoco se lleva con Feijóo, y es más, le podría disputar a Feijóo la presidencia del PP nacional. ¡Ojo! Así que, pues bueno, follón incalculable en Valencia. Vamos a ver cómo va el asunto. Una buena noticia que llega desde Gijón. Escuchen. Les hablamos ahora de Asturias, donde la justicia ha anulado el plan de normalización lingüística que se quería implantar en Gijón. El juzgado ha estimado un recurso de Vox por irregularidades en su tramitación legal. Si bien la sentencia no cuestiona el contenido del plan ni la protección del asturiano, reconoce que el proceso seguido para su aprobación ha sido irregular porque comete 4 faltas, que son la falta de una memoria económica, la omisión de la consulta pública, la ausencia de publicación del texto en la web municipal y la exclusión del plan normativo anual. Desde Vox Asturias denuncian que el ayuntamiento ignoró todos los controles con fines ideológicos claros. ¿Quién gobierna en Gijón? Pues resulta que gobiernan PP y Foro. PP y Foro Asturias. PP, Partido Popular, y Foro Asturias quieren imponer una norma para normalizar lingüísticamente Gijón, como si Gijón fuera lingüísticamente anormal. ¿Qué quieren decir con normalización lingüística? Imponer la mamarrachada del asturiano en Gijón. PP y Foro. ¿Quién se ha opuesto a eso? Vox. ¿Se dan ustedes cuenta de cuál es nuestra triste historia en los últimos decenios? Allí donde no gobierna la izquierda y el separatismo, es el Partido Popular el que se encarga
en ocasiones en connivencia con partidos de carácter regionalista y supuestamente de centro derecha, es el Partido Popular el que se encarga de impulsar todo lo que sea diferenciar a los españoles unos de otros a base de las lenguas, a base de resaltar las diferencias lingüísticas, llegando hasta el punto, pues eso, de sacar adelante el asturiano, el extremeño. Ahora la Junta de Andalucía de Juanma Moreno Bonilla está repartiendo por los colegios diccionarios de andalucismos. Todo con tal de introducir las diferencias lingüísticas, que luego posteriormente, cuando hay cambio de gobierno y llega a la izquierda, pues entonces terminan traduciéndose en diferencias todavía mayores. Y por supuesto todo al final se traduce en chiringuitos, donde todos, PP, PSOE, regionalistas, separatistas, todos colocan a sus enchufados. Esa es la triste historia en los últimos decenios. En Baleares no fue la izquierda y el separatismo quien impulsó lo de la lengua propia, el catalán. Fue el Partido Popular. En Galicia no es el separatismo y la izquierda, es el Partido Popular el que pone comisarios lingüísticos en los ayuntamientos. En Gijón es el Partido Popular con Foro Asturias. En Andalucía es Juanma Moreno Bonilla, con ese intentar como sea crear el andaluz. ¿Qué hacemos? Pues muy sencillo, plantarnos, ¿no les parece a ustedes? Vox se ha plantado en Gijón y ha tumbado el plan de normalización lingüística. Pero la batalla judicial continúa. Bueno, mañana, doña Carmen, manifestación en Colón. Manifestación apoyada por Vox y por el PP, que se ha pronunciado por fin claramente con llamamiento a los simpatizantes del PP a acudir a Colón, pues a pedir que este gobierno se vaya. Así es, don Luis. Terminamos este repaso a las noticias hablándoles de la concentración en Colón que está convocada mañana mismo, mañana sábado en Madrid. Será a las 12 del mediodía en la Plaza de Colón y comenzarán a esa hora, a las 12, los discursos de los participantes para exigir la dimisión del gobierno de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales. Un total de 129 asociaciones han respaldado esta convocatoria, que será una expresión legítima del malestar ciudadano. Así que desde aquí invitamos a nuestros oyentes y telespectadores a que en la medida de lo posible participen de esta rebelión cívica pacífica. Muchísimas gracias, doña Carmen. Vamos con don Santiago Hospital para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Santiago. Muy buen viernes, amigos de Radio Libertad. Como les contamos la jornada ayer, minuto a minuto, el estadounidense Robert Prevost fue elegido como el nuevo Papa. ¿Quién es? ¿Cuáles han sido sus primeras palabras? ¿Cómo ha reaccionado el mundo? Hoy respondemos a todas estas preguntas. Robert Prevost logró el jueves, en la cuarta votación, los 89 votos requeridos para ser el nuevo Papa. Con el nombre de León XIV, Prevost, de 69 años, es el segundo sumo pontífice del continente americano y el primero de Estados Unidos. Nacido en Chicago, Prevost tiene padres de origen francés y, atentos, español. Incluso en su primer discurso como Papa, primer discurso como León XIV, pronunció algunas palabras en español que reproducimos íntegras en nuestra web. En estas primeras palabras, además de desearle la paz a los asistentes y a todos quienes estuviesen escuchando su discurso, dijo que la Iglesia debía ser misionera y que debía tender puentes. Ahora vamos al otro lado del Atlántico, en donde el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio tomó medidas drásticas tras los disturbios del miércoles en la Universidad de Columbia. El secretario Rubio dijo que su departamento está revisando el estatus de las visas de aquellas personas que protestaron en la biblioteca principal de la universidad. El alto cargo de la administración Trump catalogó a los manifestantes como intrusos y vándalos y matones pro Hamas. También afirmó que ya no eran bienvenidos en Estados Unidos. Asimismo, Washington reveló detalles de su acuerdo comercial con Reino Unido. Trump y Starmer estrecharon manos en cuanto a exportaciones ganaderas y automovilísticas, entre otras. El primero de su tipo. Así describió Trump el acuerdo comercial
celebrando que es el primer acuerdo que su gobierno alcanza desde el Liberation Day, el día en que impuso aranceles recíprocos al resto del mundo. El gobierno británico, por su parte, destacó que es el segundo acuerdo que cierra en pocos días tras el sellado con la India. Aunque todavía faltan por conocer detalles del pacto, estos dos gobiernos sí precisaron que los aranceles recíprocos del 10% se mantendrán vigentes. Asimismo, se comprometieron a seguir trabajando para pulir detalles. Todo esto y mucho, mucho más en nuestra web y en nuestras redes sociales. Bueno, vamos con... Después de escuchar a don Santiago, muchísimas gracias, don Santiago.